Quiero agradecerles a todos por acompañarnos esta noche en un nuevo webinar de en esta nueva experiencia que iniciamos este año. Yo creo que haber llegado al cuarto webinar es o demuestra lo exitosa de la experiencia, porque pues no todas las experiencias o no todas las aventuras que uno inicia son o le permiten llegar a uno a la cuarta edición de la misma. Y lo segundo es porque creo que en el colegio hemos empezado a usar este material como un material a través del cual discutimos o comentamos o hacemos inducción a las personas a las personas dentro del colegio con respecto a ciertos temas que consideramos son absolutamente fundamentales para el buen desarrollo de un proceso escolar al interior del Liceo de Colombia bilingüe. Una buena noticia con respecto al éxito del webinar es que ya tuvimos la llamada de otro colegio que está interesado en que nosotros repliquemos el webinar sobre la felicidad y sobre el tema de las tareas, la manera como manejamos las tareas dentro del colegio. Y yo creo que pues eso significa que efectivamente hemos logrado no solamente el impacto dentro de nuestra comunidad interna, que son nuestros padres de familia, nuestros estudiantes, nuestros profesores, sino adicionalmente por fuera del colegio en la comunidad más cercana que nosotros manejamos, como es la comunidad de colegios de la cual hacemos parte igualmente. Hoy es un día importante para el colegio porque estamos cerrando nuestro segundo trimestre. Hoy presentamos nuestra última evaluación acumulativa del segundo trimestre y mañana daremos inicio al tercer trimestre del año, es decir, entramos en la recta final del año escolar 2019. Y para mí tiene una especial significación porque mañana arrancamos con nuestros estudiantes de 11 lo que denominamos en el colegio un preuniversitario de este último trimestre, y es un espacio que nos damos los directores de departamento y en este caso yo como vicerrector, de compartir nuevamente el aula con los estudiantes de 11, aproximándolos a ellos desde el colegio a una vida universitaria a través de esas materias que como profesionales siempre hemos querido dictar, y es la introducción a la carrera que nosotros estudiamos en nuestra universidad. Quiero agradecer, teniendo en cuenta el cierre del trimestre, quiero agradecerle a todos los padres de familia que nos colaboraron motivando a sus hijos, acompañándolos en el repaso de las evaluaciones acumulativas, motivándolos hacia el aprendizaje, transmitiéndoles a ellos la idea que nosotros les hemos intentado también transmitir con respecto a la importancia que tiene el repaso para el efectivo aprendizaje, para que el aprendizaje no se quede como una simple actividad de clase, sino efectivamente podamos lograr un aprendizaje a largo plazo por parte de los estudiantes. Vamos a compartir la presentación, voy a compartirles la presentación que tenemos para hoy y a iniciar nuestra conversación al respecto. Pensemos en un niño que tiene un aprendizaje lógico y que nos está preguntando un estilo de aprendizaje lógico y que nos está preguntando todo el tiempo cuál es la razón o cuál es el porqué de las cosas que le estamos diciendo. Eso no obedece simplemente a un deseo de averiguar cosas que no son relevantes, sino a la necesidad de darle contexto a las cosas que nosotros les estamos intentando enseñar. Pensemos en un niño que es kinestésico y nosotros queremos a toda costa tener sentado en un escritorio en el escenario que nosotros hemos diseñado para poder desarrollar las actividades escolares en la casa, ¿sí? Pensemos también en niños que aprenden más fácilmente en una interacción con sus compañeros y nosotros estamos siempre creyendo que la mejor manera es aislarlo de los compañeros y de cualquier ruido y de cualquier persona para que efectivamente logre el aprendizaje que estamos buscando. Es decir, creo que muchas veces el desconocimiento de estos estilos de aprendizaje nos lleva a cometer unos errores grandes en la manera como acompañamos el proceso escolar de los estudiantes, y creo que esa es precisamente la razón por la que, como lo mencionaba al principio, creo que es fundamental que nosotros hagamos un taller de padres sobre estilos de aprendizaje y cómo de ellos se deriva estilos de acompañamiento del proceso escolar de los niños.
además de los estilos de aprendizaje, creo que en el proceso de conocer a nuestros niños es fundamental que nosotros tengamos claro cuál es la manera como manejamos la información del proceso de ellos aquí al interior del colegio. Conocer a nuestros estudiantes pasa por saber todos los detalles de su proceso de admisión, es decir, saber todo lo referente a su proceso escolar previo, a su escolaridad previa, sea en un kinder o sea en un colegio. Pero es muy importante para nosotros conocer cuál ha sido el proceso que se ha surtido con anterioridad a la llegada del colegio, que nosotros lo llamamos el año cero. Es muy importante también el seguimiento que durante los años siguientes le hagamos al niño en términos de ¿qué? De los informes cualitativos de su proceso que se hacen en el colegio en una reunión que se llama una reunión de nivel. Son reuniones semanales a las cuales asisten todos los miembros del equipo de nivel. El equipo de nivel son no solamente el director de ciclo, el coordinador de bienestar y los profesores, sino también psicología y las personas del grupo de apoyo, fonoaudiología y terapia ocupacional. Es a partir de esos informes cualitativos como nosotros podemos darnos cuenta cuál es la manera como avanza ese proceso escolar de los niños y las necesidades que fruto de sus necesidades, de sus estilos de aprendizaje, pues ellos debemos surtir. Los resultados cuantitativos. En ese seguimiento son fundamentales los resultados cuantitativos, no solamente las notas que momento a momento va sacando el estudiante durante su trimestre, sino las notas al corte, a la mitad del trimestre, las notas de final de trimestre, la nota de su evaluación acumulativa, las notas de los exámenes nacionales e internacionales que los niños presentan, porque es información toda absolutamente vital en el conocimiento del niño con respecto al proceso que viene surtiendo y la eficacia de ese proceso en términos de los resultados que el niño está obteniendo. Y finalmente, ese seguimiento nos tiene que permitir tener un diagnóstico que es a la vez el cierre del año y el diagnóstico con respecto a la manera como el niño avanza al grado inmediatamente siguiente. Toda esta información de los estudiantes, pues en el colegio se encuentra consolidada en una plataforma única donde está centralizado todo el proceso integral del estudiante. Los papás hoy, tal vez a partir de esta explicación, entenderán la razón por la cual migramos de un observador del estudiante físico a un observador del estudiante electrónico, porque el proceso de comunicación de psicología, terapia ocupacional, etcétera, ahora se realiza de manera electrónica, porque evidentemente todo esto tiene un repositorio interno único que nos permite tener una visión completa del estudiante desde el año cero, que es en el proceso de admisión, y de cada uno de los años que tiene el estudiante en el colegio. Con esta información yo creo que tenemos que caracterizar a nuestros estudiantes. ¿Quiénes son entonces nuestros estudiantes? Y creo que tenemos al respecto dos grupos de estudiantes en el colegio. El primero, que es uno al que normalmente le ponemos más atención, le ponemos especial cuidado, y son estudiantes que tienen necesidades educativas especiales. Y obviamente les ponemos más cuidado precisamente porque ellos tienen unas necesidades educativas especiales. Esas necesidades son temporales o son permanentes. Son temporales en la medida que puedan superarse dentro del transcurso del proceso escolar, o son permanentes en la medida que las van a acompañar durante toda su vida. Estas necesidades educativas especiales solamente pues aparecen a la vida real dentro de un colegio como fruto de un diagnóstico de un profesional que nos permite a nosotros decir, ok, el profesional nos ha dicho, el niño tiene esta condición y esa condición amerita un plan de acción que, de acuerdo con la ley de inclusión en Colombia, debe generar un plan individual de ajuste razonable, que se llama PIAR. Es decir, que los niños con necesidades educativas especiales que hacen parte de nuestra comunidad deben necesariamente tener un plan individual de ajuste razonable que les permita a ellos participar activa y fluidamente de la comunidad escolar y, atendiendo sus necesidades, desarrollar su proceso escolar al interior del Liceo de Colombia Bilingüe. El segundo tipo de estudiantes que tenemos en el colegio son estudiantes sin necesidades educativas especiales, ¿cierto? Es, digamos, el grupo complementario. Son estudiantes que tienen ritmos y estilos de aprendizaje diferentes. Y yo quiero resaltar en este momento una cosa, y es que si bien el grupo de estudiantes que
tenemos más focalizados son los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, no es menos cierto que los estudiantes que representan el mayor número dentro de nuestro colegio son los estudiantes sin necesidades educativas especiales. Es decir, que el 98% de los estudiantes del colegio hacen parte de este segundo grupo. Y en ese segundo grupo nos encontramos, para generalizar, nos encontramos todos, pero se encuentran ese 98% de estudiantes que, como todas las personas, tenemos ritmos y estilos de aprendizaje diferentes. Y la gran pregunta es, frente a estos niños, frente a estas situaciones, frente a estas diferencias, ¿cómo actuamos nosotros como colegio? Yo quiero hoy referirme específicamente a ellos, a los niños que sin necesidades educativas especiales, pero con ritmos y estilos de aprendizaje diferentes, necesitamos lograr que aprendan. La pregunta es, ¿cómo podemos lograr que ellos aprendan? ¿Sí? Creo que lo relevante de esto es resaltar el número de estudiantes al que estamos haciendo referencia cuando intentamos darle respuesta a sus necesidades, a las necesidades de este último grupo. Yo siempre he pensado que la mejor manera de encontrar una respuesta a una pregunta de este tamaño es apelando a la filosofía y al propósito institucional, es decir, a las bases del proyecto educativo del colegio. Yo no creo que una respuesta a esta pregunta la debamos encontrar directamente en las actividades que desarrollamos en el colegio. Son, por el contrario, las bases del proyecto educativo las que deben orientar las actividades que tomemos. Cuando nos vamos directamente a las actividades para responder esa pregunta, corremos el riesgo de desarrollar actividades no articuladas que no cumplen la finalidad, pero que además no respondan a los objetivos y a las características básicas del proyecto educativo institucional. Entonces ya me habrán oído en reuniones y en webinars anteriores hablar de dos cosas que yo creo que es una narrativa que debemos incorporar absolutamente todos en el colegio y que por eso repito cada vez que tengo la posibilidad, y es la filosofía institucional. Nosotros como colegio decidimos que somos un proyecto que está centrado en el estudiante, y esto suena a veces como un cliché, pero definitivamente no lo es. Centrado en el estudiante significa que lo que nos preocupa no es enseñar, sino que los niños aprendan. Que lo que nos preocupa no es que el profesor nos demuestre a través de una maravillosa clase magistral que sabe muy bien su tema, sino que sea el niño a través de sus actividades y de sus productos, de los productos de clase, el que nos permita visibilizar su pensamiento y por ende su aprendizaje. Y eso se traduce muy rápidamente en nuestro propósito. Nuestro propósito es el aprendizaje de todos los estudiantes. Cuando hablo de todos los estudiantes hay dos cosas que a mí me gusta resaltar al respecto. Y es que no se trata que todos nuestros estudiantes van a obtener el resultado más alto en el proceso de aprendizaje de cada una de sus materias. Ojalá eso fuera, pero en cierta medida tenemos que ser realistas. Cuando hablo de todos los estudiantes me refiero a que los estudiantes que tienen algunas dificultades logremos con ellos por lo menos su nivel de promoción, y que los estudiantes que demuestran habilidades en sus procesos logremos retarlos para obtener los mejores resultados posibles en ellos. Y el segundo tema que siempre me viene a la cabeza cuando hablamos de este propósito institucional es que estamos hablando de todos nuestros estudiantes. Es decir, que nosotros no estamos excluyendo estudiante alguno frente al cual nos demos por vencidos con respecto a la posibilidad de llevarlo a un nivel de aprendizaje que le permita la promoción de su año escolar. Yo me siento muy orgulloso de hacer parte de un colegio en el cual nuestra promoción actual está conformada por todos los integrantes del grupo de 10º del año pasado. De un colegio en el cual no creemos que tengamos que hacer un proceso darwinista en el cual generemos una selección natural de estudiantes para quedarnos únicamente con los mejores, dejando de lado estudiantes que puedan tener alguna dificultad, pero sobre los cuales tenemos una responsabilidad profesional altísima, y es también llevarlos a un nivel de promoción que les permita ubicarse en el nivel inmediatamente superior al año siguiente. Creo que la respuesta, entonces, que con base en la filosofía y el propósito podemos dar a esta pregunta está en una cosa que llamamos estrategias de diferenciación en aula. La única manera como podemos acompañar de una
manera adecuada a los estudiantes que sin tener necesidades educativas especiales tienen, como todos nosotros tuvimos, estilos y ritmos de aprendizaje diferentes, es a través de estrategias de diferenciación en aula. Cuando digo esto, yo me imagino que algunos de ustedes ya lo están pensando, no he visto eso en el caso de mi hijo. Me gustaría que mi hijo entrara en este programa de estrategias de diferenciación en aula. Y esa es la misma perspicacia que tienen normalmente los profesores cuando hablamos de este tema en las inducciones que hacemos en el colegio. Y es que definitivamente estamos frente a un reto gigante. La diferenciación en aula hoy es un reto enorme porque no estamos en la época feudal en la cual las familias feudales contrataban para sus 2, 3 o 5 hijos un grupo de personas e institutrices que sabían absolutamente de todo y que les permitían acceder al conocimiento de una manera de uno a uno, en contacto uno a uno. Hoy estamos en un esquema educativo en el cual tenemos 20 estudiantes en aula y un profesor. Y tenemos que intentar que a través de ese esquema logremos, a través de estrategias de diferenciación, que los estudiantes aprendan. Es decir, de lo que estamos hablando es de un reto enorme, tanto para el profesor como para nosotros como colegio. Pero ante esa perspicacia que los papás a veces tienen y que los profesores nos manifiestan a través de una apertura especial de ojos cuando hablamos de este tema, la respuesta que yo les tengo es: creo que por lo menos en educación vale la pena soñar, y vale la pena pensar que las cosas son posibles y que las utopías son posibles de llevarlas a cabo. Eso creo que, especialmente tratándose de nuestros niños, resulta absolutamente valioso. Entonces, lo que vamos a ver a continuación son las estrategias de diferenciación en aula que hemos venido implementando y que estamos actualmente desarrollando en el Liceo de Colombia Bilingüe. Estas estrategias las hemos diferenciado en términos de la planeación de las clases, de los diferentes escenarios. En términos de planeación de las clases, en la planeación de las clases tenemos cuidado de favorecer todos los estilos de aprendizaje. Por eso nos planteamos que todas las clases en este colegio debe tener un objetivo y una agenda de clase que le permita al estudiante entender el contexto dentro del cual se mueve y cuál va a ser toda la actividad que se va a surtir dentro de ese espacio de tiempo. Eso para una persona que tiene un estilo de aprendizaje lógico. Para una persona que tiene un estilo de aprendizaje visual, le permite con seguridad acercarse de una manera muchísimo más fácil al aprendizaje, al conocimiento. Tenemos una actividad inicial que invitamos a los profesores a que sea una actividad que les permita a los estudiantes realizar cierto movimiento, que les permita sacarlos de la rutina y motivarlos hacia el proceso de aprendizaje que viene inmediatamente a continuación a través de una actividad principal de la clase. Esta actividad principal, en consecuencia, está pensada en términos de recursos y en términos de movimiento, pues para estilos de aprendizaje kinestésicos, para estilos de aprendizaje visuales, verbales, auditivos. Los tipos de recursos y de actividades principales que desarrollamos en el colegio. Aquí es cuando ustedes observan, pues obviamente hoy los videos son tal vez los recursos más famosos que se usan dentro del proceso de clase en el colegio, sin perjuicio de documentos escritos, de canciones. Yo tengo mi oficina al lado de varios salones y puedo dar fe que, aparte de videos, muchas canciones también hacen parte del día a día de las clases del colegio. Y finalmente, los esquemas de trabajo. Cuando nosotros planteamos desde la planeación que la mejor manera de llevar a cabo una actividad X o Y es a través de un trabajo colaborativo, o a través del trabajo individual, es porque queremos, a través de esos esquemas, favorecer los estilos de aprendizaje múltiples que hay dentro de un salón de clase. Y por eso en algunos escenarios vamos a un trabajo individual dentro del estilo de aprendizaje intrapersonal, o vamos a un trabajo en equipo dentro de un estilo de aprendizaje social. Tratándose de la ejecución de las clases, en preescolar, este es un tema absolutamente evidente, y es que trabajamos en el colegio por centros, es decir, hacemos una división del grupo de estudiantes en 4 grupos, caracterizados ellos por el proceso de desarrollo en el que se encuentran. No todos dentro del curso estamos en el mismo nivel de desarrollo, a pesar de tener unas edades bastante homogéneas. Es importante hacer esa diferenciación en los niños porque nos permite a nosotros acompañar de una mejor manera el proceso. Entonces tenemos 4 grupos de niños
caracterizados de esta manera y que nos permite a través del profesor principal y del profesor auxiliar pues hacer un acompañamiento mucho más individualizado y mucho más cercano a las necesidades del estudiante. Digamos que le damos realce al trabajo colaborativo. Yo creo que es importante pasar del trabajo en equipo al trabajo colaborativo para demostrar la importancia que tiene el hecho de trabajar con otros en la construcción del aprendizaje, del conocimiento, y el rol importantísimo que tiene el profesor cuando se trabaja en este esquema de asignar roles específicos a los niños y de establecer tiempos efectivos de ejecución. El trabajo en equipo, a diferencia del colaborativo al cual me estoy refiriendo, digamos que había dejado de lado un poco el tema de los roles y los tiempos de ejecución y eran unos trabajos bastante libres en términos de los miembros del grupo. Hoy es importante el trabajo colaborativo entendido como una asignación de roles hacia el logro de un objetivo común dentro de un tiempo específico de trabajo. En la estructuración de esos trabajos, de ese grupo de trabajo, evidentemente también tienen en cuenta esos estilos de aprendizaje y el proceso de desarrollo de los niños en la clase correspondiente. Las instrucciones completas y claras, que pueden ser escritas o pueden ser verbales o pueden ser en una presentación que el profesor haga para llevar a cabo su clase, de tal manera que no siempre tienen la misma manera de comunicarse, garantizando que podamos atacar los diferentes estilos de aprendizaje y adicionalmente las diferentes maneras como los estudiantes se enfrentan a situaciones dentro de su proceso escolar. En un proceso acompañado, pues podemos no solamente establecer en el quiz escrito cuáles son las instrucciones, sino además leer las instrucciones en grupo y leérselas individualmente a un estudiante. Pero acordémonos que dentro de nuestro colegio tenemos unas pruebas internacionales que no permiten ningún tipo de acompañamiento del estudiante al momento de su presentación, y estas pruebas empiezan en segundo de primaria con la prueba de cierre del año. Algunos papás en segundo nos preguntan, pero ¿cómo es posible que al niño no le leamos la prueba y que no le acompañemos en la ejecución y que no le demos unos tips para que la pueda responder mucho mejor? Pues es porque nuestro esquema de Cambridge nos prohíbe realizar ese tipo de acompañamiento, porque de lo que se trata es de generar un proceso con el niño que le permita tener una autonomía plena para enfrentarse a esa prueba a final de su grado segundo y hacia adelante. Y finalmente está el feedback para el aprendizaje, la relación entre el trabajo realizado y la herramienta de evaluación. Esta es una estrategia de diferenciación enorme. Todas nuestras clases deben estar transversalmente mediadas por un feedback para el aprendizaje. No es un feedback de lo que aprendió, sino para que aprenda. Y en ese feedback para el aprendizaje solamente funciona en la medida que sea muy individualizado. Es decir, en la medida que yo pueda acompañar al estudiante en la ejecución de su producto y hacerle una comparación entre su producto y la rúbrica o la herramienta de evaluación que hayamos establecido para ella. ¿Por qué? Porque de esta manera le podemos decir al estudiante en qué esperamos de él en el nivel superior de aprendizaje, en qué nivel se encuentra y cómo vamos a establecer planes para pasar de donde nos encontramos al nivel superior de aprendizaje. De ahí la importancia de hablar en nuestro colegio como parte transversal de todas nuestras actividades de aula del feedback para el aprendizaje o de la realimentación. Dentro del proceso escolar también tenemos algunas estrategias de diferenciación, y esas estrategias creo que son las más transversales y las más significativas. La primera es la reelaboración de productos. Los estudiantes, como no tenemos todos los mismos tiempos de aprendizaje ni los mismos estilos de aprendizaje, pues no todos logramos la misma calidad de los productos al mismo tiempo. Y eso no significa que haya unos estudiantes que definitivamente no logran un nivel de satisfacción del trabajo alto. No, lo pueden tener. Lo que pasa es que pueden no ser el más alto. Entonces, esta estrategia de reelaboración de productos por parte de los estudiantes aplica tanto para aquel estudiante que como consecuencia de su trabajo en clase pudo haber obtenido una nota de no aprobación, como para un estudiante que pudo haber tenido una nota de aprobación. Un estudiante que sacó 60 en su trabajo en clase puede reelaborar su producto con el fin de que logre un escenario de aprendizaje establecido en la rúbrica o en la herramienta de evaluación que sea cada vez superior.
Pero también aplica para estudiantes que tengan un resultado en su trabajo de 80, pero que quieran retarse a obtener un resultado de 100. ¿Por qué no permitir que efectivamente dentro de su proceso el estudiante pueda efectivamente mejorar sus productos y demostrar a través de ellos un mayor y mejor aprendizaje? Segundo, asesoría diferenciada grupal. Creo que los papás que hacemos parte del colegio hoy, todos lo conocemos muy bien. Dentro de 2 momentos al trimestre paramos las primeras horas de clase y hacemos unas asesorías diferenciadas grupales en un grupo evidentemente significativamente inferior al del salón de clase, donde lo que hacemos es revisar temas pendientes y temas que no han tenido el nivel de aprendizaje esperado para todos los estudiantes. Y lo acompañamos tanto a través de trabajos en aula, aquí directamente y acompañados por sus docentes, como a través de planes caseros, es decir, trabajos realizados en su casa, supervisados o por lo menos acompañados de alguna manera por sus padres. Tenemos un escenario de asesoría diferenciada individual. Yo preparando esta presentación me acordaba de un estudiante que llegó este año al colegio y que viene del exterior y obviamente no tiene los conocimientos, los preconocimientos, los presaberes para materias como sociales en términos de la historia y geografía y competencias ciudadanas propias de nuestro currículo, o que no venía con un currículo que tenía que desarrollaba física, por ejemplo, dentro de ciencias, como en el caso de nosotros, que física es parte de los componentes de ciencias desde Understanding the World en First Garden. Entonces, lo que estamos trabajando con este estudiante específicamente es que nuestros directores de departamento de ciencias y de sociales le están haciendo un acompañamiento individual al estudiante para superar estos presaberes que le permita ser muy funcional en el grado en el cual él está hoy en el colegio. Tenemos una nivelación de inglés en el colegio para estudiantes que se incorporan sin tener el nivel suficiente para poder atender clases diferentes a inglés, de disciplinas diferentes a inglés, con éxito, o del mismo inglés. Para estos fines tenemos una profesora que acompaña ese proceso, específicamente ese proceso, y que ella lo que hace es sacar a los estudiantes de su clase normal de inglés y acompañarlos en su proceso, un proceso individual y particular de inglés, para lograr tener en el más corto tiempo un resultado satisfactorio que haga, y repito nuevamente, funcional a este niño dentro de su salón de clase global, con apoyos, teniendo en cuenta que esto solamente funciona en primaria, con apoyos que le pueda dar esta profesora gracias a la experiencia que ha tenido dictando no solamente inglés, sino como self-contained teacher, dictando matemáticas, sociales o ciencias que pueden convertirse en apoyos significativos dentro del proceso escolar que está viviendo el niño actualmente. Finalmente tenemos la guía de repaso. La guía de repaso es un momento dentro del trimestre antes de la evaluación acumulativa que nos debe permitir a nosotros volver a revalidar la pertinencia de la evaluación acumulativa para el grupo, y es saber si todos estamos listos para enfrentarnos a la prueba de final de trimestre, o si necesitamos realizar ajustes adicionales a esa prueba globalmente, o si necesitamos realizar algún ajuste en términos de una asesoría o un acompañamiento individual de un niño para tenerlo listo para la prueba acumulativa, que tiene un porcentaje significativo en la nota trimestral. Y finalmente tenemos unas estrategias de diferenciación en la evaluación. Lo primero es una diferenciación entre las evaluaciones formativas y las evaluaciones sumativas. Yo creo que hoy ya tenemos ampliamente superado este dilema de tiempo atrás, en el cual si el niño al final del proceso demostraba que había aprendido con independencia del proceso que había surtido durante el año, que podía estar con algunas notas en reprobación, el niño debe aprobar su año. Y eso es producto de la diferenciación entre evaluaciones formativas y evaluaciones sumativas. La evaluación sumativa es esa evaluación que cierra un ciclo por excelencia. Es la prueba saber de 11, es la prueba saber de noveno, de quinto, de séptimo, de tercero, que cierran esos ciclos del proceso escolar. Es el checkpoint de quinto de primaria, que cierra el proceso desde transición hasta quinto, el de octavo que cierra desde sexto a octavo. Esa existe y seguirá existiendo mientras el sistema educativo colombiano mantenga ese tipo o esa manera de generar mediciones en los procesos de los estudiantes. Pero lo que es cierto es que todas las otras evaluaciones deben tener un carácter eminentemente formativo y es direccionado a que el niño efectivamente logre el aprendizaje deseado.
de tal manera que cualquiera puede ser el resultado de esas evaluaciones. Lo importante es que al final el estudiante aprenda, y si aprende, definitivamente esas evaluaciones, en la medida que están superados los logros que aparecían como reprobados, deben ser aprobados al final del año o al final de un proceso. Tenemos adecuaciones de la evaluación. Hay niños que tienen un nivel de aprendizaje maravilloso, pero que enfrentados a una prueba escrita de una determinada duración, no la manejan de la misma manera que los demás estudiantes, de tal manera que es necesario realizar una evaluación en unas condiciones distintas, que no son escritas sino orales, que no son de un tiempo de 1 hora 20, sino de 2 o 3 momentos de 30 o de 40 minutos, etc. Y el uso de herramientas que objetiven la evaluación, que son las rúbricas de las que yo hablaba anteriormente, que son las que nos permiten con cada uno de los estudiantes saber el nivel en el que cada uno de ellos se encuentra, y que ellos mismos identifiquen desde su misma conocimiento de la rúbrica cuál es el nivel de aprendizaje que lograron en cada uno de los productos y al final de su proceso igualmente. Estas son, de manera muy general y con una explicación muy sucinta, las estrategias de diferenciación que nosotros en estos 4 escenarios hemos desarrollado dentro del colegio, con el fin de que ese objetivo de que todos nuestros estudiantes aprendan, pues efectivamente lo logremos. Entonces volvemos a la pregunta, y es si es posible que todos nuestros niños aprendan si todos no lo hacen al mismo tiempo ni de la misma manera. Yo creo que ya la respuesta es absolutamente clara para el colegio y para quienes lideramos el proceso académico y formativo de los estudiantes, y la conclusión es una sola: todos nuestros estudiantes pueden aprender. Y volvemos a ser conscientes que esto se trata de una utopía y se trata de una meta bastante grande, pero repito, creo que si en algún escenario vale la pena soñar que es posible lograr lo mejor de nuestro desarrollo profesional, es en un colegio, porque es ponerlo al servicio de nuestros estudiantes. Yo quiero terminar esta exposición sobre las estrategias de diferenciación que usamos en el colegio como herramienta para lograr que nuestros niños, con diferentes estilos de aprendizaje y con diferentes ritmos de aprendizaje, efectivamente logren el aprendizaje deseado mínimo de aprobación. Esa narrativa se ve complementada con ciertas frases que creo que, de decirlas en el día a día, deben necesariamente matizar la cultura del Liceo de Colombia bilingüe, y una que hemos incorporado desde el año pasado al colegio es esta: en el LSB hacemos lo correcto aunque sea difícil. Y es que definitivamente, yo quiero en esto ser muy sincero con los papás y con todas las personas que nos están oyendo, y es que es cierto que estamos frente a un escenario muy difícil, porque hacer diferenciación en aula teniendo 20 estudiantes al frente seguramente no es lo más fácil, pero a pesar de que sea difícil, creemos que es lo correcto y en consecuencia es lo que tenemos que hacer. Cuando yo planteo esto, yo creo que es una petición generalizada de mis profesores, y es: dígale por favor a los papás del colegio, que nuestra tarea es, para esto nos hemos preparado, pero nuestra tarea es bien significativa, porque no tenemos los 2 o 3 niños que ellos pueden tener o acompañar en su proceso escolar en la casa. Nosotros tenemos 20 niños en el salón de clase, y profesionalmente tenemos que debernos a ellos para lograr con ellos el aprendizaje al que nos hemos comprometido. Yo espero que de esta manera haya podido aclarar cuál es la esencia del proyecto educativo institucional del Liceo de Colombia bilingüe, y que a partir de esa esencia, cómo es la manera como damos respuesta, cómo enfrentamos esta pregunta, que sin duda alguna pues la tienen los profesores que se acercan a los procesos escolares, y los papás en su preocupación de lograr los mejores resultados con sus hijos. Listo, entonces yo creo que vamos a mirar preguntas, si hay alguna pregunta. Si no hay preguntas, creo que fueron muy condescendientes conmigo ante las dificultades técnicas que tuve, y decidieron no hacerme preguntas. Pero hay 2 comentarios que quisiera leer con ustedes. No es lo que el profesor sabe, sino lo que los estudiantes aprenden. Definitivamente, yo creo que hoy ya eso en la educación del siglo XXI lo tenemos absolutamente claro. Hoy el problema no es que necesitamos profesores con doctorado
para venir a ser parte de un proyecto educativo escolar. Hoy lo que necesitamos son profesores absolutamente sensibles de que la tarea de nosotros es que nuestros estudiantes aprendan, es que lograr en ellos el gran propósito que tiene cualquier colegio, y es un nivel de aprobación mínimo para aquellos estudiantes que tienen cierta dificultad, pero además retar a quienes no tienen dificultad alguna para que efectivamente potencialicen esas habilidades que tienen. Y en esto creo que lo fundamental es no etiquetar niños, no es pensar que hay unos que tienen dificultades y otros que tienen habilidades especiales, sino que no todos somos buenos para todo. Pensemos un estilo de aprendizaje lógico en términos bien desarrollado para una materia como matemáticas, ¿sí? Pero pensemos en la utilidad que tendría el lógico para una materia como sociales, ¿sí? Entonces la idea es que somos buenos para diferentes cosas y que tenemos que lograr en todos un equilibrio para efectivamente alcanzar las metas que nos hemos propuesto con ellos. Y el segundo comentario es: el núcleo de una institución son los estudiantes, que son la razón de ser del colegio y los que necesitan aprender. Yo comparto plenamente esto, y yo creo que tal vez no hemos sacado un video que grabamos la semana pasada, donde hicimos toda una sensibilización directamente con los estudiantes sobre sus evaluaciones acumulativas. Y es porque creemos que las dificultades o los problemas que nosotros tenemos están originados en nuestro deseo de acompañar mejor el proceso escolar de los estudiantes, pero la solución a eso siempre está en el estudiante mismo. Es envolver al estudiante, en conversar con ellos, en saber y tener información de parte de ellos para con seguridad poder mejorar todavía más los procesos internos del colegio. Hay una pregunta aquí adicional. Frente a la forma de medición en universidades, ¿cómo se evalúa el colegio y en consecuencia su proyecto educativo? Mire, yo creo que esa pregunta me encanta, porque primero porque no es la primera vez que me la hacen, y segundo porque no hay mejor manera de contestar algo que poniendo de presente cuáles son las limitaciones que uno tiene. Un colegio nunca va a poder cambiar el esquema de trabajo completamente mientras el escenario de salida no cambie. Si el niño llega al colegio, llega a la universidad y allá no le hacen un tareario, los profesores todos no se ponen de acuerdo para que tengan unos libros por leer un día, pero para otro día tengan otro libro y una tarea diferenciada el lunes a diferencia de la que tenga el jueves. Si en la universidad no genera criterios de ingreso con base en resultados cuantitativos del proceso, es decir, exclusivamente resultados de pruebas nacionales o internacionales, si las universidades no cambian su esquema de incorporación de estudiantes a través de entrevistas en las cuales conozcan cuál es el proceso de desarrollo de habilidades diferentes a las que llamamos duras, o sea, me refiero a las blandas, mientras eso no cambie, los colegios tenemos que seguir trabajando para que el niño enfrentado a ese escenario de salida efectivamente resulte competitivo. Es decir, los procesos de desarrollo de habilidades tanto tradicionales como blandas, contenidos, competencias y evidentemente entrenamiento de alguna manera en el conocimiento de pruebas, pues no lograríamos ese objetivo. Y yo siempre he dicho que no trabajamos para las pruebas, de ninguna manera trabajamos para las pruebas. Si hacemos el mejor trabajo posible, nos va a ir naturalmente en las pruebas, de tal manera que por las pruebas no hay que preocuparse. Hay una pregunta que dice: ¿el método del colegio de enseñanza es deductivo o inductivo? El método de enseñanza en el colegio, el modelo de enseñanza-aprendizaje del colegio está sustentado como marco primario la enseñanza para la comprensión, y está sustentado en 3 modelos. Es decir, que no está limitado a un tema de si es inductivo o deductivo, sino que tiene, digamos, un soporte todavía más grande. Si está sustentado en la enseñanza para la comprensión, significa que para que se produzca el aprendizaje se tienen que producir 3 cosas. La primera es que el estudiante esté motivado, y de ahí la importancia de la mediación que hace el profesor con el estudiante.
De ahí la importancia que tiene que nosotros hablemos siempre de las altas expectativas que tenemos con respecto al resultado del estudiante en su proceso académico. Y cuando digo nosotros me refiero el profesor y los padres de familia. Está demostrado a través de muchos estudios que solamente cuando el estudiante siente que sobre él existen unas altas expectativas de resultados, tanto de sus papás como de los estudiantes, los resultados del estudiante son superiores al promedio. Entonces, lo primero, motivación. Lo segundo, contexto. El estudiante, para que se logre efectivamente el aprendizaje, debe tener contexto, es decir, debe estar relacionado con situaciones de su vida práctica, de su vida diaria, de su vida real. Por eso hoy las matemáticas se aprenden como se aprenden, a través de la solución de problemas de la vida real. Por eso hoy el lenguaje no se leen solamente textos clásicos, sino textos mucho más modernos, que son mucho más cercanos a las realidades de nuestros estudiantes, ¿sí? Y finalmente, el aprendizaje debe ser activo. No sé si deductivo o inductivo, pero sí activo. Y eso significa que el que tiene que trabajar en clase es el estudiante, que el que tiene que demostrar que sabe es el estudiante a través de los productos y de los trabajos que él desarrolla en aula de clase o por fuera de ella. Es el estudiante el que tiene que producir, no es el profesor el que tiene que demostrar lo que sabe, es él el que tiene que demostrarlo a través del trabajo continuado en la construcción de su propio aprendizaje. Tengo una pregunta última que dice: ¿cómo podemos los padres saber exactamente cómo aprenden nuestros hijos? ¿Es visual, auditivo, etcétera? ¿Cómo nos puede apoyar el colegio para descifrar esto en nuestros hijos? Bueno, yo espero que esa pregunta les haya quedado sonando como consecuencia de los ejemplos que les di con respecto a lo que normalmente ve uno sufrir a un papá cuando acompaña el proceso escolar de sus hijos. El papá que quiere que aprenda el hijo de la misma manera que él aprendió. Si el papá aprendió solo, quiere que el hijo aprenda solo, encerrado en el estudio de su casa, cuando el niño eventualmente su estilo de aprendizaje sea social. O cuando el niño, lo que decía al principio, ¿no?, subraya el libro y resalta palabras y resalta frases y toma notas al margen del libro. Pues ahí tenemos un estilo de aprendizaje claramente visual, y es que el niño necesita esos recursos para poder interiorizar la información que está en ese libro. Entonces, pero a veces como papás nos parece una aberración rayar el libro, y lo que nos parece buenísimo es que lo tenga perfecto al final del año, para que además le sirva al primo que viene en 2 años para el mismo curso. Y creo que eso hay que solucionarlo en términos de conocer cuál es el estilo de aprendizaje de nuestros hijos y por qué ciertas actividades que se desarrollan dentro del colegio o que el niño desarrolla como proceso de estudio son fundamentales para el que logre efectivamente el aprendizaje. Porque uno dice: ¿para qué tiene que rayar? Pues tiene que rayar para que es un vehículo, es un canal que él necesita para poder lograr su aprendizaje. Es como otras personas que necesitamos hacer cuadros sinópticos o mapas mentales para todo, ¿sí? Otras personas hacen un resumen, entonces el papá le dice: haga un resumen, y el niño lo que le gusta es hacer un cuadro sinóptico. ¿Por qué? Porque es muy diferente el niño verbal que escribe al niño que tiene un estilo de aprendizaje lógico para el cual necesita un cuadro sinóptico. Entonces creo que para responderle la pregunta, lo que vamos a hacer, y tal vez el compromiso que sale de acá, es que tenemos que hacer un taller de padres al cual esperamos tener una asistencia bastante significativa, en la cual estamos creciendo, pero que todavía hay un amplio espacio para crecer. Un taller de padres en el cual hablemos sobre esos estilos de aprendizaje y cómo podemos apoyar, una vez conociendo el estilo de aprendizaje de nuestro hijo, cómo podemos apoyar de una manera más amigable el proceso escolar de él desde la casa. Ese es tal vez el compromiso con el que quiero cerrar hoy. Les agradezco enormemente por su compañía en esta noche.